Y increíblemente yo le dije a mi esposa sobre qué iba a predicar, pero ella me leyó todos los versículos, faltó que hubiera hecho la combinación y toda la palabra lo hubiera dado a Yahweh. ¿Por qué? Porque estamos celebrando una fecha bien especial hoy. ¿Cuál es la fecha especial? Pentecostés. ¿Qué sucedió en esa fecha? Donde comenzó la iglesia y donde nuestras vidas fueron transformadas a través de ese tiempo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la persona que Cristo Jesús dejó para que nosotros podamos disfrutar todo el tiempo de su ayuda en los momentos difíciles, en los momentos críticos, en los momentos aún hasta que se nos pierden las cosas. Le digo, Espíritu Santo, por favor, ¿qué se me hizo aquello que lo estoy buscando? De repente meto la mano y ahí está. Me ha pasado y he tenido esa experiencia. Ahora, diferentes tipos de experiencias hemos tenido con el Espíritu Santo. Yo recuerdo tantas situaciones donde en un momento el Espíritu Santo tomó decisiones por mí y fueron decisiones preciosas. El Espíritu Santo estuvo en mi familia, nos visitó cuando yo era bien pequeño en Colombia. Después el Espíritu Santo fue a mi casa y tuvimos un momento grandioso en mi casa con mis hijos que transformó la vida de estos muchachos. Ahora, yo sé que pasamos por momentos difíciles, pero leyendo, vamos a abrir nuestra Biblia en Juan capítulo 14 y vamos a leer desde el versículo 15 y 17. Versículo 15 y 17. ¿Lo tienen todos? Digan un amén. Amén. Y empieza hablando Jesús de una manera bien hermosa. Dice: si me amáis, guardáis mis mandamientos. ¿Qué dice? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador. ¿Quién era el consolador de ese momento? Jesús. Para que esté con vosotros por unos días, para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir. ¿Por qué el mundo no puede recibir el Espíritu Santo? Porque ni le ve ni le conoce. Pero vosotros, ¿a quién se refiere vosotros? Pero vosotros sí le conocéis, porque mora, ¿dónde? En nosotros, y estará con nosotros. Ahora, yo sé que cuando se habla del Espíritu Santo, hay muchas personas que piensan que la manifestación del Espíritu Santo es siempre personas que lo reciben y empiezan a sentir el movimiento del Espíritu Santo y el momento que no lo sientan ya no tienen el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se puede manifestar de cualquier manera, en cualquier momento. Pero el tema de esta mañana es que usted y yo necesitamos comprender la importancia de la provisión del Espíritu Santo para llenar nuestras vidas. Por ejemplo, el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros, pero si no tenemos una comunión constantemente, vamos a tener, nuestras vidas va a ser vacías. O sea, el Espíritu Santo va a estar con nosotros, pero no vamos a tener el poder ni la unción que nos da el Espíritu Santo. Yo recuerdo momentos dentro de la misma familia, dentro de la iglesia, momentos donde vimos que el Espíritu Santo se movió de una manera maravillosa. Ahora, recuerde usted los momentos que tuvo con el Espíritu Santo. ¿Quién de ustedes no tuvo un momento especial con el Espíritu Santo? Esa manifestación fuerte, hay veces con ese estruendo fuerte, hay veces con esa manifestación suave, pero el Espíritu Santo es el que nos va a convencer a nosotros hoy de pecado, de justicia, de juicio. El Espíritu Santo es el que nos va a consolar el día de hoy.
Y yo quiero que estemos centrados en el capítulo 14. Porque Jesús había caminado con sus discípulos, y yo siempre que pienso esto, pienso que los discípulos estaban en un instituto bíblico con Jesús, así como en este tiempo vamos a institutos bíblicos, nos graduamos, hacemos todo, pero al final sacamos el título y no nos acordamos qué pasó en todo el instituto bíblico. Yo creo que los discípulos también estuvieron graduándose personalmente con su maestro, y hasta el maestro tuvo la humildad de, antes de morir en la cruz del Calvario, tuvo la oportunidad de lavarle los pies. Era una humildad tremenda, de enseñarse la humildad a los discípulos. Pero a Juan el Señor le dijo que sería traicionado por Judas. El Señor estaba programando todo. Como Él es bien organizado, Él no hace las cosas al revés. Él está diciendo: Juan, Judas me va a traicionar. ¿Para qué le diría a Juan eso? Para que en el momento que fuera traicionado no cayera en tristeza, como muchas veces estamos dentro de la iglesia y somos traicionados por alguien, ¿no? Alguien nos traiciona, entonces nosotros nos sentimos de que se nos acabó el mundo, sobre todo cuando somos pastores, cuando somos líderes, y cuando alguien que uno aprecia mucho de pronto lo traicionó. Pero aquí Jesús le está diciendo a Juan que sería traicionado. Dice que era traicionado, y también le advirtió a Pedro que le iba a negar en la hora de la prueba. ¿Recuerdan ese momento que le iba a negar 3 veces? ¿Sí se acuerdan? ¿Y Pedro qué les dijo? ¿Qué dijo Pedro en ese momento? No, Señor, yo doy la vida por ti. Pero el Señor ya sabía de que Pedro realmente lo iba a negar. En este pasaje encontré una serie de cosas que pasaron. Lo primero que Jesús dice, y habla del amor y de los mandamientos, dice: si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. ¿Por qué el Señor dice que guarde sus mandamientos? Porque si usted no guarda los mandamientos, mucho menos va a anhelar que la presencia del Espíritu Santo esté en su vida. Hay personas que viven de emoción solamente del Espíritu Santo, pero quizás no conocen los mandamientos que el Señor nos dejó en su palabra. Hay una serie de preguntas que vamos a mirar desde el capítulo 13 al 14, como todos. ¿Se acuerdan del Juanito preguntó? Los discípulos anduvieron con Jesús todo el tiempo, pero sin embargo tenían preguntas. Unos días antes de que Jesús fuera crucificado, tenían preguntas. ¿Cuántos tienen preguntas en su vida y empiezan a hacerse esas preguntas? ¿Y para qué estamos nosotros aquí? ¿Y qué va a pasar si morimos? ¿Y qué va a suceder de mi vida si empiezan a preguntarse? Y quizás ni siquiera tengan una respuesta. Así le pasó a los discípulos. Y uno de los, en Juan capítulo 13, versículo 36, arribita del capítulo 14, el primero que lanza una pregunta es Pedro. ¿Lo tienen ahí? ¿Qué pregunta le lanzó Pedro a Jesús? ¿A dónde vas? ¿Y cuánto tiempo anduvo con Jesús para hacer esa pregunta? ¿Por qué esperó hasta lo último para decirle: Señor, ¿a dónde vas? Sí le sirvió algo su enseñanza, pero él tenía temor porque sabía que Jesús iba a ser entregado. ¿Qué respuesta tenemos ahí mismo en Juan 13:36 que le dijo Jesús? A donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Porque el Señor estaba preparando, fue a preparar moradas para usted y para mí en el cielo. Y vuelve nuevamente el preguntón de Pedro y le dice: ¿por qué no te puedo seguir? ¿Por qué no te puedo seguir ahora? En el versículo 13:37 de Juan. Y le antepone:
mi vida pondré por ti. ¿Cuántos de nosotros podemos decir eso, Señor? ¿Por qué no te puedo seguir? Señor, yo quiero servirte. Yo quiero que tú me uses. Y hasta pongo mi vida por ti. Pero de repente se oscurece todo el día. No, mejor, Señor, perdóname. Me quedo en la casa, no voy. Pero a Pedro también le pasó eso. Porque él estaba simplemente, creo que, hablando en su propia emoción, lo estaba tocando de una verdadera experiencia con el Señor. Usted puede pasar por esa experiencia, decirle, Señor, te va a servir, pero más adelante se da cuenta en qué cambió la vida de Pedro, de este Pedro preguntón, a un Pedro que realmente fue el que cambió la historia de una nación, de una iglesia, del mundo, a través de la palabra de Dios. Bueno, seguimos con las preguntas, ¿no? Ahora viene en el Juan 14:5, Tomás. ¿Qué le preguntó? ¿Qué le dijo Tomás? Señor, no sabemos a dónde vas. En el 14:5, ¿no? No podremos saber el camino, Señor. ¿Y qué le preguntó? ¿Qué le dijo Jesús? Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. ¿Alguno se ha preguntado eso? Señor, ¿a dónde vas? Le ha preguntado al Señor, Señor, no sabemos a dónde vas, ni siquiera yo sé para dónde voy. Pero el Señor le está diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahora le pregunto a ustedes, si Jesús es el camino, la verdad y la vida, ¿por qué toma sus propias decisiones? ¿Por qué se va por un camino equivocado? Cuando usted va a tomar una decisión, se le olvida y de pronto dice como Tomás, Señor, ¿a dónde vas? Recuerde que el Señor es el camino, la verdad y la vida. Seguimos adelante. Ahora Felipe, ya fue Juan, le pregunta. ¿Qué pregunta que le hace Felipe en Juan capítulo 14:8? Andando con él. Es como curioso, ¿no? Señor, muéstranos al Padre. Quería tener pruebas del Padre y andaba con el Padre. Yo creo que ustedes pueden pasar por esa misma situación donde convivimos con el Padre, sabemos quién es Jesús, experimentamos quién es el Padre y muchas veces preguntamos, ¿estoy andando por el camino verdadero? ¿Quién es mi Padre? Pasamos por dificultades, quizás económicas o de salud, y preguntamos, ¿quién es el Padre? ¿Y quién es nuestro Padre? ¿Qué contestó el Señor? La respuesta la vamos a ver en Juan 14, del 9 al 11. Y dice, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros. ¿De cuánto tiempo se refería? ¿Y no me has conocido, Felipe? Adolfo, tanto tiempo que estoy con usted y no sabe quién soy yo. Dentro de la misma iglesia hay gente que no se conoce, pasan años y años y no sabe ni siquiera dónde vive. Pero en el caso de Felipe, andar con su maestro y decirle, muéstranos al Padre, no te conozco. ¿Qué le dijo el Señor? Dice, Jesús dijo, tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstrame al Padre? ¿No crees que soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo por mi propia cuenta, las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace.
y le dice que